Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, jueves 11 de julio del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crosland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que como empresa B está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con las noticias del frente político. Recuerden que todo ciudadano responsable debe estar bien informado de lo que pasa con la política en su país. Muy bien, vamos con la primera noticia. La Fiscalía incluyó ayer al ex mandamás de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, en el caso Gasoducto del Sur y pidió 36 meses de prisión preventiva en su contra. Como algunos de ustedes recordarán, este caso implica al expresidente Ollanta Humala, a la ex primera dama Nadine Heredia y a otros exfuncionarios y empresarios. Barata antes era, podríamos decir, intocable para la justicia peruana, pero perdió su inmunidad luego de que el Poder Judicial revocara su acuerdo de colaboración eficaz por no cumplir con presentarse a declarar como testigo en el juicio contra Humala por el caso de los aportes de Odebrecht. Es por esto que el segundo despacho del equipo especial Lavajato decidió incluirlo en esta causa e investigarlo por el presunto delito de colusión en calidad de cómplice. Según las tesis del Ministerio Público, Barata participó directamente en las coordinaciones con el gobierno del expresidente Humala para favorecer a Odebrecht en la adjudicación del proyecto Gasoducto del Sur. Testimonios de otros investigados como José Graña Miró Quesada respaldan esta tesis e implican directamente a Barata en este caso. Cabe señalar que el rol de Jorge Barata en el caso Lavajato en general es uno que siempre ha generado bastante polémica, pues algunas personas consideran que estuvo bien que se le permitiese pues librarse de responsabilidad penal en la medida en que delatara como colaborador eficaz a políticos de alto vuelo. Otros, sin embargo, objetaron desde el inicio que alguien que hubiera participado presuntamente en tantos delitos como Barata se salvará de ir a la cárcel. Yo estoy en este segundo grupo. Segunda noticia, en el programa de ayer les conté que se había reactivado un proceso ante la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público relacionado con una queja que presentó hace más de 4 años el entonces magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Ardón, contra los fiscales del equipo Lavajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Hubo bastante especulación en las redes sociales y en algunos medios tradicionales en el sentido de que se estaba buscando con esto aplicarle una sanción de suspensión a Vela y Pérez para impedirles participar en el caso Cocteles, que hoy implica a Keiko Fujimori como a 40 personas más. Pero toda esta especulación cayó en saco roto porque la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público resolvió finalmente declarar infundada la queja de Sardón y, en consecuencia, archivar este proceso disciplinario contra Vela y Pérez. Ni siquiera les puso una amonestación. Una de las cosas que afirmaba Sardón en su queja es que Vela y Pérez le habían filtrado una declaración suya a IDL Reporteros, lo cual era indebido porque ellos debían guardar la reserva del caso. También decía Pérez que Pérez había afirmado con ligereza cosas respecto de él que eran falsas, como que era, entre comillas, un mecenas del fujimorismo. Sin embargo, la Autoridad Nacional de Control consideró que no había evidencia suficiente para acreditar la supuesta coordinación entre los fiscales del equipo Lavajato e IDL Reporteros o que se hubiese tendido una suerte de emboscada contra Sardón. Tercera noticia, la Corte Suprema de Justicia resolvió en última instancia el caso en el que se le imputaba el delito de omisión de funciones a la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por no haber investigado a Pedro Castillo en su momento, mandando al archivo este caso y en consecuencia librando a Ábalos de responsabilidad. Si nos queremos poner técnicos en la parte legal, habría que decir que la Corte Suprema declaró fundado un recurso de excepción de improcedencia de la acción, lo que para hablar en sencillo significa que se estaba buscando, o se ha determinado que se estaba buscando procesar a Ábalos por algo que no puede ser considerado un delito. Hagamos un poco de memoria para entender por qué se ha resuelto así. Siendo fiscal de la Nación Zoraida Ábalos, ella decidió abrirle una investigación a Pedro Castillo cuando este era presidente, pero inmediatamente la suspendió, diciendo que no podía hacer otra cosa porque los presidentes en funciones no pueden ser acusados y, en su interpretación, tampoco investigados durante su periodo, por más que por 4 causas señaladas específicamente en la Constitución. Esta era la interpretación que habían venido aplicando consistentemente los fiscales de la Nación que antecedieron a Ábalos.
Sin embargo, cuando ella dejó el cargo y fue reemplazada por Pablo Sánchez, este cambió el criterio interpretativo y dijo que un presidente en funciones no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado por cualquier delito durante su mandato. La sucesora de Sánchez, Patricia Benavides, ratificó este criterio y sobre esa base impulsó la investigación contra Castillo siendo este presidente. Acá ha habido un cambio de criterio importante en el Ministerio Público que mucha gente considera acertado, incluido yo. Pero eso no significa que Ábalos, o para esos efectos todos los fiscales que la antecedieron, cometieron un delito por haber tenido una interpretación diferente. Por eso es que termina cayéndose este caso contra Zoraida Ábalos en la Corte Suprema. Cuarta noticia, se ha generado un lío diplomático entre Perú y Colombia por una afirmación muy cuestionable hecha por el director de Soberanía Nacional de la Cancillería colombiana, Diego Cadena Montenegro, en un evento llevado a cabo en Leticia, en la frontera con Perú, en el sentido de que nuestro país supuestamente está, entre comillas, ocupando irregularmente la isla de Santa Rosa. Había presentes en ese evento funcionarios de Brasil y de Perú, según leo en El Comercio. Esto ha generado la respuesta airada y plenamente justificada de nuestra Cancillería, puesto que la isla Santa Rosa es territorio peruano, parte del departamento de Loreto, a tal punto que tiene una alcaldía. El alcalde Iván Llovera estuvo en el evento y fue increpado justamente por este funcionario colombiano que les menciono. Quien también se ha pronunciado sobre este tema es el Congreso, que ha rechazado categóricamente lo dicho por el funcionario colombiano Diego Cadena y señaló que el gobierno de su país está pretendiendo aquí usurpar territorio peruano. Y quinta noticia, ayer se conoció del fallecimiento de Carlos Manrique, fundador de CLAE y responsable de la mayor estafa financiera en la historia del Perú. Quienes tienen mi edad o más probablemente conozcan al menos alguna persona que perdió sus ahorros confiándoselos a este señor y ofreciéndole, en respuesta a sus ofrecimientos fantásticos de rendimientos que por supuesto uno tiene que aprender en retrospectiva, que cuando te ofrecen algo en el mundo financiero que es demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea demasiado bueno para ser verdad. CLAE o Centro Latinoamericano de Asesoramiento Empresarial, que era lo que significaban sus siglas, se convirtió en el tiempo en una financiera que operaba un esquema piramidal, es decir, de esos en los que van pagándole intereses altos a los primeros que se incorporan al sistema conforme va entrando nueva gente. Pero sostener ese ritmo tarde o temprano se vuelve imposible y toda la pirámide se cae, como en efecto pasó con CLAE. Manrique estuvo más de 20 años en la cárcel, pagando por sus delitos, intentó en su momento fugarse de la justicia peruana, pero fue extraditado. Ya para ese momento se había convertido pues, en una celebridad y era objeto, por ejemplo, de una muy famosa imitación que le hacía el comediante Arturo Álvarez. Ok, cierro con una reflexión cortita. Ayer compartí en mis redes sociales el video del discurso que dio Rishi Sunak en el Parlamento del Reino Unido tras regresar a su escaño, luego de sufrir pues, una derrota en las elecciones parlamentarias recientes y perder el puesto de primer ministro. Yo no estoy entre quienes piensan que Sunak hizo una buena labor como primer ministro, pero vale mucho la pena escuchar el discurso que dio. Lo he compartido en mi cuenta de Twitter, pero hoy voy a hacer algo especial también en mi cuenta de TikTok. Es realmente increíble ver pues cómo la política británica, con toda la polarización que está sufriendo, como pasa pues en muchas partes del mundo, logra mantener las formas y los buenos modales en cómo se interactúa en espacios como el Parlamento. Sunak felicita a su rival Keir Starmer por haberle ganado la elección, lo halaga respetuosamente y le desea lo mejor en su mandato, pero no se percibe esto como algo forzado o por cumplir, sino genuinamente como una muestra de decencia, diría yo hasta grandeza de Sunak en la derrota. Le dice que van a discrepar naturalmente, pero que necesitan trabajar juntos para sacar a su país adelante. Pero otra cosa que es muy llamativa si uno ve el discurso de Sunak es la cantidad de veces que se refiere a los deberes que tienen él y sus colegas hacia sus electores y hacia sus distritos electorales. Esto es bien importante mencionarlo porque se ve muy claramente que el vínculo de representación significa algo, que no es que el congresista pueda hacer lo que le da la gana por el poder que le ha sido conferido, sino que permanentemente debe rendirle cuentas a quienes lo han elegido y que en esa relación los principales son ellos, los votantes, y él es más bien el agente, el que está supeditado democráticamente a los intereses y deseos de los primeros. ¿Qué diferencia pues con nuestros congresistas que sienten que desde el día que son elegidos no existe poder que esté por encima de ellos y que pueden hacer lo que les da la gana, anteponiendo sus intereses personales y patrimoniales incluso a los de sus electores? Este no es solo un problema de personas, las que salen elegidas en la elección parlamentaria, sino que es también un problema de incentivos y de diseño del sistema,
Por lo que ha venido pasando, digamos, en nuestro país es que a un congresista que no representa realmente no le pasa nada. Puede navegar pues haciéndose loco los 5 años de mandato que tiene enfrente. Pero en el Reino Unido, un país que tiene una democracia parlamentaria con distritos electorales más pequeños y que aplica regla de la mayoría, es mucho más fácil castigar al congresista que se desvía de su encargo o se desalinea de sus electores. En fin, les recomiendo mucho ver este discurso de Rishi Sunak. Como les digo, hay partes que a mí en lo personal me emocionaron bastante. Lo he compartido en mi cuenta personal en Twitter, pero también voy a publicar ahora más tarde un comentario al respecto en mi cuenta personal de TikTok. Con esto damos fin al podcast de hoy. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Mom Group, que estén todos muy bien, y ya nos escuchamos el día de mañana. Adiós.